Son muchos los turistas y cordobeses que les gusta dejarse perder por la judería. Y también son muchos los que, como objeto de la casualidad, acaban topándose con una estrecha y sombría calleja, coronada por 7 extraños arquillos. ¿Quieren conocer la leyenda, la oscura leyenda que arrastra tras de sí esta pequeña calle de los Arquillos? ¿Quieren saber por qué la colindante se llama Calle de las Cabezas? Bueno, pues para ayudarnos a descubrir la leyenda que está tras estas calles tan cercanas a nuestra mezquita catedral, estará con nosotros toda una autoridad en la materia. Juan José Primo Jurado, subdelegado del Gobierno, escritor y historiador. Esta vez estará con nosotros para contarnos la historia de los 7 infantes de Lara, una de las más espectaculares de la épica castellana y cuyo escenario principal discurre en nuestra ciudad, en Córdoba. Si ustedes también son unos enamorados de Córdoba, no se muevan, porque enseguida estamos con la leyenda, con el cantar de gesta de los 7 infantes de Lara. Tal y como les anunciaba hace un momento, ya está con nosotros Juan José Primo Jurado. La mayoría de ustedes le conocerán por ser el subdelegado del Gobierno de Córdoba, pero hoy nos visita el historiador, el enamorado de su ciudad. Muy buenas noches, Juan José. Buenas noches, José Manuel, y a todos los espectadores de Procono y en concreto de Córdoba Misteriosa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y compartir con nosotros todos tus estudios sobre la historia de nuestra ciudad y también sobre sus leyendas. Juan José, para quien quiera conocer un poco más su currículum, Juan José Primo Jurado es doctor en Historia, licenciado en Filosofía y Letras y diplomado en Magisterio. Ha dirigido el Archivo Histórico del Palacio de Viana, es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos y anteriormente ejerció la enseñanza en diferentes colegios e institutos. Escritor, guionista y analista, ha escrito más de 1000 artículos de opinión en prensa desde 2001. Ha publicado 8 libros hasta el momento, entre los cuales se encuentran títulos tan conocidos como Córdoba, Ciudad Eterna, Iglesias de Córdoba, que tenemos aquí colocado, Paseando por Córdoba, La Córdoba de Julio Romero, Teoría del Séneca cordobés, o el recientemente presentado La Córdoba de Manolete, la mayoría de ellos, o todos ellos, con Editorial Almuzara. Juan José, parece que te gusta Córdoba, ¿no? Bueno, Córdoba es una ciudad sobre todo para amarla, más que para entenderla, para amarla, ¿no? Y Córdoba tiene todo para amarla, ¿no? Es una ciudad de patrimonio, una ciudad de embrujo, es una ciudad con una geografía maravillosa, con una historia estupenda y hay que amarla. Y bueno, aquello por lo que se ama es por lo que se trabaja y hasta se da la vida, ¿no? Yo creo que todos los que amamos Córdoba trabajamos por ella. A nosotros también nos gusta nuestra ciudad, nos gusta Córdoba, su historia, sus leyendas. Por eso queremos aprovechar tener hoy un historiador de tu nivel para ayudarnos a analizar con todo el rigor una de nuestras leyendas más conocidas, y es la de los 7 infantes de Lara, porque estamos hablando del primer cantar de gesta de la épica castellana, y precisamente en un documento tan importante, Córdoba es uno de los escenarios que mayor protagonismo tiene, ¿no, Juan José? Sin duda alguna, es un cantar de gesta que eran los cantares que hacían los juglares en la Alta Edad Media, que luego ya se concreta en el siglo XIII, pero que, bueno, según los estudios, es incluso anterior al poema del Mío Cid, ¿no? Y bueno, es un cantar de gesta castellano, ¿no? Pero que, lógicamente, la ciudad de referencia que había en esa época era Córdoba, ¿no? Entonces sale Córdoba profundamente nombrada y además escenarios de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Parece que todo empieza, según la leyenda, todo empieza en el año 974, estamos hablando de finales del siglo X, estamos hablando de un momento muy importante para nuestra ciudad y, bueno, ya que tú en varios libros, en varias obras, has analizado el contexto histórico de Córdoba, has analizado la Córdoba de Julio Romero, la Córdoba de Manolete, cuéntanos, ¿cómo era la Córdoba de Almanzor? Bueno, la Córdoba de Almanzor es la Córdoba del siglo X, como tú has dicho, era la Córdoba del Califato. El Califato de Córdoba
era la institución política, el poder político más importante de todo el occidente europeo. Solamente tenía equivalencia en la parte oriental con el Imperio bizantino. Por tanto, estamos hablando del máximo esplendor de Córdoba como ciudad, en la época en que Al-Hakem culmina el mihrab en la mezquita, Almanzor hace la última ampliación, en la época de la construcción de Medina Zara, el oro llegaba a raudales de África, el califato de Córdoba se extendía prácticamente hasta el norte de la península, controlaba el norte de África también, y los barcos cordobeses, saliendo de Almería, que era el puerto del califato, llegaban hasta Sicilia y Cerdeña, ¿no? E incluso tenían una alianza con el emperador de Bizancio, que aunque fuese cristiano, pero tenían enemigos comunes, ¿no? Por tanto, el momento de máximo esplendor de Córdoba y, bueno, y de unos reinos cristianos que había en el norte que también luchaban por su supervivencia. ¿Cómo imaginas tú la Córdoba de aquel momento? ¿Cómo podría ser, bueno, pues la zona, las inmediaciones de la mezquita? ¿Cómo iría la gente vestida? Vamos a tratar de ponerle un poco de imaginación. Bueno, yo lo primero que pediría a los espectadores, si han tenido la suerte de visitar Asturias, por ejemplo, en Asturias hay dos monumentos en Oviedo, San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. Son pequeñitas iglesias, San Miguel de Lillo una pequeñísima iglesia, Santa María del Naranco era el palacio de los reyes asturianos. Se construyeron al mismo tiempo que la mezquita en Córdoba, con lo cual ahí ya visualmente se puede ver cómo sería esa Córdoba, que no era 1 millón de habitantes, como se ha dicho, pues 1 millón de habitantes que era imposible en aquella época, pero sí con la extensión que podía tener, porque los caseríos andalusíes se extendían prácticamente hasta Medina Zara, sí podía tener los 300.000 habitantes, que eso era, vamos, más grande que Roma en aquel tiempo, ¿no? Desde luego, una cosa que habría que decir es que, ante todo, aquellos cordobeses, aquellos andalusíes eran genuinamente de esta tierra. No tenían mucho que ver con la imagen musulmana que tenemos hoy en día. Por lo pronto, el turbante no lo utilizaban. Por lo pronto, no tenían los rasgos que muchas veces pensamos que tiene la población musulmana, ¿no? Incluso eran de pelirrojos y con ojos claros en algunos casos, ¿no? Era una población, la andalusí, la que vivía Córdoba, que se había fusionado mucho con las culturas previas que había habido en Córdoba. Era tan importante la cultura romana que habían cogido algo de esa cultura. Por supuesto, eran religión musulmana, eso era indiscutible, religión musulmana. Eran tolerantes. Por ejemplo, las laderas de Medina Zara estaban llenas de viñedos, cuando el Corán prohíbe el vino, ¿no? Eran bastante tolerantes. Los alfaquíes, que eran los intérpretes estrictos de la ley, pues muchas veces provocaban rebeliones contra los califas, porque los califas eran muy, en su opinión, relajados, ¿no? Por tanto, una época de gran esplendor cultural, la biblioteca de Al-Hakem, los poetas Ibn Zaidún, Ibn Hazán, Walada, la gran poetisa Walada, de gran poder político, con todos los reinos cristianos vasallos del califato de Córdoba, de esplendor económico, y bueno, yo creo que un momento espléndido de Córdoba. ¿Y cómo supones tú que sería esa convivencia entre las tres culturas que tan importantes nos ha hecho en el mundo? Hombre, la palabra convivencia hay que decirla un poquito, si estamos hablando en sentido estricto de historia, un poquito con cuidado, ¿no? Porque la religión predominante era la musulmana, y es verdad que se permitía la religión cristiana y que se permitía la religión judía, pero tenían que pagar unos impuestos los que quisieran practicar otra religión distinta del Islam, y tenían que llevar unos símbolos distintivos en sus ropas, ¿no? Esto es así, pero bueno, también es cierto que en esa época demasiado era para lo que luego, por ejemplo, cuando llegan las invasiones almorávides y almohades, que son fanáticos musulmanes, borran completamente cualquier rastro de tolerancia en Córdoba. Entonces, son momentos en que Maimónides, Averroes tienen que huir de Córdoba porque no se permite esa cierta convivencia, esa cierta tolerancia. Por tanto, yo creo que una convivencia enriquecedora que además daba muchos tiempos de paz. Aquí a Córdoba llegaban muchas embajadas de reinos cristianos porque en un siglo no se estaba guerreando continuamente, había muchos momentos de paz. Bueno, y ya que estamos puestos en situación, ya que estamos imaginándonos esa Córdoba de finales del siglo X,
Vamos a hablar sobre la leyenda que nos ocupa hoy, la de la calle Cabezas, la de los 7 infantes de Lara. Cuéntanos, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo empieza la desdicha de la familia de Gonzalo Bustios? Bueno, pues como tú has dicho, corría el último tercio del siglo X, más de dos terceras partes de la península ibérica estaban ocupadas por el califato de Córdoba, y al norte del río Duero, del río Ebro, pues sobrevivían pequeños reinos cristianos, el reino de Navarra, el reino de Aragón, el reino de León y un pequeño condado, el condado de Castilla, que luego se convertiría en reino de Castilla. Allí, en el condado de Castilla, comienza esta historia de venganza, de amor, de sangre y de guerra. Un señor muy importante de Castilla, el señor de Lara, dueño de un señorío que había en Burgos, junto con sus 7 hijos asiste a una boda en la que se casan un caballero, Ruy Velázquez, con doña Alhambra. Hay un momento de discusión y uno de los hijos de Gonzalo Bustios, señor de Lara, asesina a un pariente de doña Alhambra. Doña Alhambra jura venganza contra Gonzalo Bustios por el crimen que había cometido ese hijo suyo en una riña. El marido, Ruy Velázquez, trama la venganza. Envía a Gonzalo Bustios en una embajada de paz, en una embajada diplomática, a Córdoba. Y lo envía con una carta escrita en árabe, idioma que desconocía Gonzalo Bustios, el señor de Lara, lo desconocía, y era una carta dirigida a Almanzor. Almanzor era el primer ministro, el general de los ejércitos del califa Ixén, y el hombre realmente poderoso en aquel califato de Córdoba. Cuando Gonzalo Bustios llega a Córdoba, en esa embajada diplomática, esa embajada de paz, le entrega la carta a Almanzor, y Almanzor lee la carta y descubre con sorpresa que lo que dice la carta es que mate al mensajero. Esa era la venganza que había tramado Ruy Velázquez, instigado por su mujer. Cuenta la historia que Almanzor se apiadó de ese pobre caballero, del que tenía referencia de que era un hombre valiente, honesto. Entonces no lo mata, pero sí lo pone preso. Llegan noticias de esto a Castilla, al condado de Castilla, y doña Alhambra y Ruy Velázquez persisten en su venganza porque quieren ver sangre de los Lara derramada. Entonces comunican a los 7 infantes de Lara, a los 7 hijos del señor de Lara, la prisión de su padre, y le animan a que vayan a rescatar a su padre. Junto a ellos se pone en camino su maestro de armas, Nuño Sabido, y los 8 marchan por los caminos de Castilla pertrechados de las mejores armas. Eran unos excelentes guerreros, diestros en el uso de la espada, de la lanza, armados con armaduras, y entran en la provincia de Córdoba por el norte, porque el camino que se tenía de acceso a Córdoba en aquel tiempo era más o menos lo que conocemos como la Vía de la Plata. Bueno, a la altura de un sitio que conocemos todos los cordobeses, el Castillo del Bacar, cerca de Cerro Muriano, le está esperando una emboscada. El traidor Ruy Velázquez ha anunciado a los ejércitos califales la ruta que iban a seguir los infantes de Lara y les tienden una emboscada. Cuenta la historia que los infantes de Lara luchan como leones, venden cara a sus vidas. Son muchos los guerreros musulmanes que caen a sus pies. Al final, los musulmanes solo pueden eliminarlos a los infantes de Lara disparando desde lejos sus flechas. Muertos los infantes de Lara, sus cabezas, según las costumbres de aquella época, son cortadas y clavadas en picas llegan a Córdoba. Gonzalo Bustios, su padre, desde la terraza del torreón donde estaba preso, contempla la muchedumbre, contempla en el remate de las picas las cabezas de su hijo. Cabezas de su hijo que son luego colgadas para que las vea todo el mundo de Córdoba en una calleja que se llama Calleja de los Altillos, que da a la calle Cabezas de nuestra ciudad, que por eso lleva su nombre.
Cuenta la historia que el dolor fue tan grande que Almanzor se apiadó de Gonzalo Gustioz, el señor de Lara, que incluso estaba ciego ya, y le dio la libertad. Cuenta también la historia que durante su etapa de preso en Córdoba, él había tenido amores con una hermana de Almanzor, y esa hermana de Almanzor le anuncia que está embarazada de él. Gonzalo, don Gonzalo, el señor de Lara, sin hijos, porque todos sus hijos habían muerto en esa batalla, rompe un anillo que tenía y le da la mitad del anillo a la hermana de Almanzor, con el ruego de que si algún día tiene ese hijo y ese hijo quiere ir a verle, que lleve esa mitad del anillo. Pasan los años, el señor de Lara envejece, Ruy Velázquez y doña Alhambra se felicitan por el éxito de su venganza, hasta que pasados los años llega un joven hispano-musulmán de nombre Mudarra, allí al señorío de Lara, a Burgos. Lleva la mitad de un anillo. Sorprendentemente, esa mitad del anillo coincide con la otra mitad del anillo que tiene el señor de Lara, don Gonzalo. Cuenta la historia que se produce un milagro, recupera la vista el señor de Lara, y Mudarra, que así se llama el hijo de don Gonzalo, acaba retando a duelo con el traidor Ruy Velázquez, y posteriormente también muere doña Alhambra. Mudarra es aceptado como hijo legítimo tanto por don Gonzalo como por su esposa doña Sánchez. Y hasta aquí la historia del Cantar de Gesta. Bueno, una historia preciosa que, como decimos, tiene a Córdoba como una de sus ciudades, bueno, la ciudad más protagonista y bueno, merecedora de ser el guión de cualquier película épica de luchas medievales. Juan José, de todo lo que hemos escuchado, ¿qué parte como historiador creo que bueno, pues una de tus funciones es discernir entre lo que es realidad y lo que es leyenda? ¿Qué parte crees que es realidad histórica? Bueno, existió el señor de Lara, eso es innegable, eso es cierto. Existieron los infantes de Lara, que eran unos grandes guerreros de Castilla, y hay una realidad que en esa época de Almanzor, Castilla envía una embajada diplomática a Córdoba en tiempo de paz, y aprovechando esa embajada diplomática, el conde de Castilla, Garci Fernández, ataca la frontera musulmana con los infantes de Lara como caballeros, como grandes guerreros, ¿no? Y obtiene una gran derrota. Obtiene una gran derrota en la que mueren los infantes de Lara, ¿no? Por tanto, tenemos una embajada diplomática que se igualaría con esa embajada que llega el señor de Lara, Gonzalo Gustioz, que además, según la historia, queda preso en Córdoba, porque claro, mientras estaba en la embajada diplomática, Almanzor recibe noticias que le están atacando en la frontera y dice, bueno, ¿qué diplomacia y qué paz es esta? Pues a la cárcel que va, ¿no? Entonces es cierto que el señor de Lara está preso en Córdoba tras la embajada diplomática, es cierto que los infantes de Lara mueren en un combate, la leyenda los pone aquí en Córdoba, en el Bacar, pero la realidad es que mueren en la zona de Soria. ¿Los campos de Alminar puede ser? Correcto, en la zona de Soria, y los derrota el general musulmán que controlaba la frontera de aquella parte, ¿no? Entonces, ante todo, hay una base histórica. Era una leyenda que servía para animar a los caballeros cristianos de Castilla, un poco una leyenda que realmente pierden, ¿no? Porque pierde, pero sin embargo entra mucho dentro de ese fatalismo germánico, de la leyenda germánica, de marchar hacia la muerte pero decididos y valientes, ¿no? Y en el fondo insuflaba ánimo de lucha y de venganza contra los otros caballeros cristianos que habrían quedado sin luchar, ¿no? O sea que quizá ese era el motivo por el que se crea esta leyenda, ¿no? En torno a esos hechos históricos, ¿no? En torno a esos hechos históricos. Y curiosamente, respetando mucho al califato de Córdoba, en ningún momento de hecho, los traidores, los malos, son cristianos. Son Ruy Velázquez y su esposa, doña Alhambra. El califato de Córdoba se le trata con mucho respeto y teniéndolo en cuenta como un gran poderío militar, ¿no? E incluso a Almanzor lo ponen de muy... Curiosamente, que Almanzor ha pasado la historia por un guerrero sanguinario. Exactamente. Y en la leyenda de los infantes de Lara, Almanzor primero le perdona la vida a don Gonzalo y luego lo libera.
Y de paso le presenta a su hermana para que le alivie la prisión. O sea que nada mal que da Almanzor. Almanzor, un fiera. Como sabes, existe controversia sobre el lugar donde realmente estuvo encerrado Gonzalo. Hay quien dice que, existe una casa en la calle Cabeza número 18, que hay una placa que dice que allí fue donde estuvo encerrado, pero no parece, en la mayoría de las crónicas, anuncia, como tú bien has dicho, que Almanzor lo ve desde un torreón, y en esa casa no existe ningún torreón desde el que pudiera él ver las cabezas de sus hijos, ¿no? ¿Dónde probablemente estuvo? ¿El Alcázar podría ser una de las localizaciones? No. ¿La ermita de la Aurora? No, el Alcázar no. No, porque el Alcázar está en el Palacio del Califa, no va a tener una prisión, un rehén, ¿no? Almanzor tenía su propio palacio, que se llamaba Medina Alzaira, no Medina Zara, Medina Alzaira, que estaría, no en balde, por eso se llama Carrefour Zaira, ¿no? Perdón si hago propaganda de Carrefour, pero no, por aquella zona, ¿no? Tampoco estaría en el Palacio de Almanzor, ¿no? Yo creo que estaría más, por ejemplo, en la ermita de la Aurora, en esa zona, porque hay que pensar que las tropas musulmanas con las cabezas en las picas, ese era el camino que llevaban, lógicamente entraban por esa zona directa al Alcázar califal, al Palacio del Califa, para delante del Califa exhibir los trofeos de guerra conquistados, ¿no? Entonces tiene más sentido que fuese en la zona de la ermita de la Aurora. Vale. Bueno, como historiador, la leyenda ya la hemos analizado. Como historiador has ayudado a engrandecer realmente la historia de Córdoba. Como hemos comentado anteriormente, tiene hasta el momento 8 libros editados. ¿Cuál de ellos para ti es el más importante? Como tú has editado libros, José Manuel, entonces sabes que todos los libros son como un hijo, ¿no? Porque se han cuidado hasta el último detalle en su creación, y luego, una vez que ya están editados, se miman y se ven, se releen con cariño, y hasta te gusta compartirlos con los amigos, ¿no? Pero el mío es hijo único. Bueno, pero yo creo que va a tener familia numerosa. Vale. Estoy convencido. Aunque siempre le tendrá un aprecio al primogénito, ¿eh? Yo tengo varios libros. El más grande, el más, digamos, más importante por volumen es Córdoba Ciudad Eterna, ¿no? Un libro que nació 4,5 kilos al nacer, o sea, pesó 4,5 kilos al nacer, que eso, hombre, para un niño está bien, ¿no? 4,5 kilos, ¿no? Pues para un libro también. Ese es muy importante por la fotografía de Rafael Carmona y por el texto, ¿no? Y que además no va a pasar nunca de moda. Luego tengo Iglesias de Córdoba, que fue un gran trabajo de investigación, porque cuenta las 130 y tantas iglesias que hay en Córdoba, no solamente las clásicas de las fernandinas, sino las de los barrios más modernos, ¿no? Fue una gran labor de investigación. Y además yendo in situ y hablando con el párroco, con la sacristana, con los vecinos. Luego le tengo un gran cariño a la teoría del Séneca cordobés, que fue un libro arriesgado, porque había que hablar del carácter de los cordobeses, y que, bueno, aquí estoy, no he tenido que exiliarme, y el libro va por la segunda edición, de modo que en clave de humor habla del carácter de los cordobeses. Y siempre al último hijo se le tiene un cariño especial, de modo que este de la Córdoba de Manolete, escrito además en una época de mi vida en que estoy tan ocupado en otros temas, pero no quiero abandonar mi esencia, que es la de escritor y historiador. Bueno, pues La Córdoba de Manolete, el último libro que ha presentado Juan José Primo Jurado. De hecho, se presentó en la Feria del Libro hace ya algunas semanas y me consta que está siendo un éxito. Ha tenido una aceptación muy buena ese libro. De hecho, en la firma de libros estuvimos y no paraste de firmar. Juan José, un auténtico privilegio haberte tenido aquí con nosotros, y cada vez que quieras compartir con nosotros alguna historia interesante de Córdoba, algo que tú creas que es realmente resaltable, aunque dentro de la historia de Córdoba todo es resaltable, pero siempre hay algunos detalles que encuadran más con la Córdoba misteriosa, pues sabes que estarás en tu casa. Muchas gracias, José Manuel. Enhorabuena por tu programa, enhorabuena por esas rutas que haces, guiadas por la Córdoba encantada. Córdoba es una ciudad con encanto y encantada. Y misteriosa. Y misteriosa, sin duda. Sin duda. Pues enhorabuena a ti por el programa y por la ruta que haces. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros continuamos, y ahora viene Jorge a ayudarnos a discernir y a analizar sobre todo algunas de las partes más misteriosas, más místicas de esta entrevista. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Manuel.
Acabamos de escuchar la leyenda de los 7 infantes de Lara y quizá una de las partes más sorprendentes, más macabras, la que más impacta tanto a los turistas que lo escuchan como a los propios cordobeses cuando descubren el motivo por el que esta calle se llama Calle de las Cabezas, podría ser la parte en la que a los 7 infantes le cortan la cabeza, los degollan, los decapitan y colocan esas cabezas en esta calle de máximo tránsito por su cercanía a la zona alta de Córdoba. La pregunta sería, ¿qué podía motivar a estos pueblos antiguos, a estos pueblos tan distantes en el tiempo a nosotros, a realizar esta práctica que en la actualidad nos parece tan bárbara? Pues hombre, cualquiera podría pensar que se trata simplemente de intentar ahuyentar o intentar asustar al enemigo, ya que las cabezas que se colgaban eran precisamente de enemigos suyos derrotados en la batalla. Pero esto va más allá, porque por ejemplo la religión musulmana y otras tan distantes como por ejemplo la cultura vikinga también hacía con bastante habitualidad este tipo de actos, y es que pensaban que el alma residía en la cabeza y que al derrotar al enemigo y quitarle la cabeza y mostrarla en tu propiedad, en tu castillo, en las almenas o en plena batalla incluso, esa fuerza que contenía el alma podría ser utilizada contra el enemigo para provocarle pues todo tipo de maldiciones, de enfermedades, asustarlos para que no les atacaran, y creían que era beneficioso y les iba a ayudar a ganar las posteriores batallas. Desde siempre, desde tiempos ancestrales, al hombre le ha preocupado localizar el alma, ¿no? Y de hecho siempre se han preocupado las distintas religiones en tratar de situarla en un punto concreto del cuerpo. ¿Qué otras teorías, aparte de la cabeza, qué otras teorías existen al respecto? Efectivamente, el alma es una de las mayores incógnitas del ser humano, sino la mayor. Por ejemplo, los antiguos egipcios tenían una visión muy peculiar acerca de lo que era el alma, ya que ellos pensaban que el cielo y el infierno habitaban dentro del alma, a su vez dentro de cada persona. Ellos defendían que para que existieran bondades como por ejemplo el amor y el perdón, también tenían que existir los polos opuestos como pueden ser el odio y la venganza, y que solo aquel que obraba bien y que se desprendía de sus bienes materiales y iba por la vida haciendo cosas buenas y cosas razonables, podía alimentar su alma de manera que se convertiría a la postre en una especie de superhombre espiritual que sería superior al resto de los hombres. Luego también en la cultura griega, muchos de los autores, los filósofos más importantes, hacían distinción entre dos tipos de almas, que era la alma pasional, que residía en el tórax, y la alma apetitiva, que se llamaba, que residía en el abdomen. Esta primera, la pasional, se encargaba de alguna manera de darnos una distinción con los animales, de darnos la capacidad de reflexionar, de ser más conscientes de nuestra realidad y de nuestro mundo, mientras que la apetitiva se encargaba de cubrir pues, las necesidades de nuestro cuerpo y de hacerlo funcional. Por ejemplo, luego también en la religión cristiana, al hombre se le distingue en tres partes, que son el cuerpo, el alma y el espíritu. El alma lo entiende la religión cristiana como la capacidad que nosotros tenemos de ver más allá de lo material, de reflexionar sobre todo, incluso sobre nosotros mismos. Y, por ejemplo, esto es curioso, las apariciones y los fantasmas, todos estos casos que en la actualidad suceden, tienen su relación precisamente con el alma, porque una de las teorías de estas apariciones es que son almas atormentadas de personas que han fallecido en circunstancias trágicas, injustas, cuando no era su hora, y que se encuentran en una especie de limbo sin poder, digamos, ascender al cielo que les toca, porque piensan que tienen, digamos, cuentas pendientes aquí, que no han terminado su momento aquí y se niegan a marcharse. Y ya por último también me gustaría hablar de culturas que hablan de la reencarnación, que creen en la reencarnación. Para ellos el alma es lo único que sobrevive a la muerte, pero no solo eso, sino que además en cada vida ese alma recoge, guarda todos los recuerdos y todos los conocimientos que ha adquirido en esa vida y los aplica en la siguiente, de manera que cada reencarnación es un estado superior, hasta alcanzar ya un estado máximo. Y Jorge, ¿en alguna ocasión se ha realizado algún estudio científico donde se haya tratado de demostrar la existencia del alma? Sí, se ha intentado alguna vez y con resultados a veces bastante curiosos. Por ejemplo, la famosa película 21 gramos, pues puso de moda, hizo popular la creencia de que 21 gramos es exactamente lo que pesa el alma. El origen de esto viene a principios del siglo XX, cuando un médico que se llamaba Duncan McDougall hace un experimento que consistía en pesar a una persona moribunda justo antes de la muerte y luego justo después de la muerte. Esos 21 gramos, para hacer honor a la verdad, no son más que la media
de todos los experimentos que hizo, la media, pero lo cierto es que variaba mucho entre unas personas y otras y sin distinguir ningún tipo. Lo único que sí realmente descubrió fue que efectivamente hay una pequeña, leve pérdida de peso cuando se muere. Y parece ser que en alguna ocasión también se ha tratado de fotografiar el alma, ¿no? Sí, en más de una ocasión y en bastante. Todo empezó cuando accidentalmente, hace una década, de pronto salta la noticia de que alguien ha conseguido fotografiar un alma saliendo de un cuerpo. Esto sucedió cuando a una mujer alemana, relativamente joven, se le estaba interviniendo en un quirófano de una operación de corazón abierto y mientras tanto había un médico que con intenciones pues, académicas para enseñar a la postre a sus alumnos, pues estaba realizando fotos de esa operación. Esa operación se complicó, la mujer acabó muriendo en esa operación, víctima de las complicaciones, y este hombre al revelar esas fotos salta a la luz que una de ellas representa, se puede ver perfectamente una especie de neblina que forma una silueta de mujer que está saliendo del cuerpo de esa mujer precisamente que acaba de fallecer, que parece como estar ascendiendo a los cielos, mirando hacia arriba. Lo cierto es que poco después se empezó a hablar de que esa foto estaba trucada, era falsa y se acabó desestimando. Luego también podemos hablar del caso de un médico francés que siguió los pasos de MacDougall, del que acabamos de hablar. Este hombre se llamaba Hippolyte Bagaduc y lo que se dedicó fue a intentar fotografiar, capturar el alma. Todo empezó cuando su hijo pequeño murió y él afirma que en el entierro de su hijo vio salir del féretro una especie de neblina blanca, una luz blanquecina que se desvaneció muy rápido, que a él asimiló enseguida que tenía que ser el alma, que no podría ser otra cosa. Así que empezó a experimentar, a fotografiar para intentar captar ese momento que él vivió. Esta historia es bastante macabra porque precisamente el primer sujeto de su experimento iba a ser su propia mujer, que murió pocos años después. El experimento consistía básicamente en coger a una persona moribunda que estaba a punto de morir, rodearla de cámaras y estar continuamente haciendo fotografías hasta poco después de haberse muerto. Acabó publicando varias de las fotografías que tuvieron, pero como este experimento tampoco tenía una base científica, acabó quedándose de alguna forma en el olvido. Por último, también he oído hablar de la cámara de Kirlian. La cámara de Kirlian, el Kirlian que está, digamos, ligado a los estudios de bioenergética, es una cámara que es capaz de captar las ondas magnéticas y las vibraciones que nuestro cuerpo despide. Los que creen en que ese tipo de cámaras captan algo más que simples ondas magnéticas, piensan que se está captando nada menos que la actividad del alma. Ellos la sitúan en el pecho y en el ombligo concretamente. Pero volvemos a lo mismo, no deja de ser un bonito efecto óptico de ondas magnéticas y de vibraciones que despedimos porque somos también electricidad, así que tampoco sirve como prueba para afirmar que tenemos alma y que se puede fotografiar. Muchísimas gracias, Jorge, por tu análisis. Muchísimas gracias a ti siempre. Te espero la semana que viene. Nosotros vamos con Nazaret. Y aquí está una semana más con nosotros Nazaret Mesa, con todas estas historias insólitas que dan muchísimo que hablar en internet. Buenas noches, Nazaret. Buenas noches, José Manuel. Esta semana creo que nos traes una historia, bueno, nos traes varias, pero una de ellas es especialmente espeluznante, ¿no? Sí, la historia se sitúa en Oklahoma, Norteamérica, y bueno, tiene que ver con el huracán que se produjo allí en mayo de 2013, y bueno, toda la ciudad la recuerda por la gran conmoción que produjo. Y bueno, pues se trata de que este huracán se llevó la vida a muchísimos niños de la escuela de allí, entre ellos uno de 9 añitos, Nicholas McKay. Y bueno, pues lo extraño es que hace una semana su tío se encontraba haciéndole fotos a su prima mientras jugaba con unos fuegos artificiales. Y bueno, pues cuál es su sorpresa cuando al revelar las fotos pues ve que justo al lado de la pequeña se encuentra su primo. Me está diciendo que aparece el niño que murió en el huracán el año pasado, aparece en una foto junto a su prima, ¿no? Sí. Junto a su prima. El chico fallecido, Nicolás, ya te digo, totalmente la silueta en la foto. Además, nuestros espectadores están viendo la imagen y se ve bastante claro. ¿Y qué piensan los padres sobre esto? Bueno, pues los padres son muy creyentes, así pues aseguran que ellos tienen una relación muy buena y que el primo pues como que está protegiendo a su prima y que la cuida, simplemente por eso está a su lado. Una historia sorprendente y bueno, también dramática. Pone los pelos de punta, la verdad. Vamos con más historias insólitas. Bueno, pues a continuación traigo un caso muy curioso
y no es la primera vez que hablamos en el programa de la tecnología de Google Maps. Concretamente de la opción Street View, que, como saben los espectadores, es la posibilidad de simular tanto como desde el ordenador como desde el móvil que vamos andando por la calle. Bueno, pues para hacer esto posible, los vehículos de Google pues recorren todos los rincones del planeta haciendo fotos panorámicas, y bueno, pues esto ha provocado que accidentalmente pues se encuentren imágenes muy curiosas, como la que vamos a ver a continuación, en la cual podemos ver a una chica que está totalmente tumbada en el suelo, aparentemente está muerta. Pero ¿cuál es la sorpresa cuando se descubre que no está muerta? Puesto que los vecinos denuncian esta foto, hay una polémica, pero ya te digo, la chica no está muerta, estaba jugando en la calle y ella, pues por puro divertimento, cuando vio aparecer los vehículos de Google, pues decidió tumbarse en el suelo y hacerse la muerta. Una bromista en potencia, ¿no? Si con 9 años se le ocurren esas ideas, que no se le ocurrirá a esta niña cuando tenga más edad. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, pues por último traigo también el último descubrimiento que ha hecho un grupo de científicos en la Antártida. Y bueno, pues se trata de una increíble criatura jamás vista antes y cuya existencia puede hacer replantearse al hombre su creencia de que solo existe vida en buenas condiciones de luz y temperatura, puesto que está en extremadamente unas condiciones totalmente hostiles. En las fotos podemos ver esta pequeña criatura, que es del tamaño de un camarón, y bueno, tiene una poderosa mandíbula que prácticamente ocupa toda su cabeza y unos colmillos súper afilados. Así pues, ahora los científicos se encuentran estudiando qué clase de relación podría tener con otras especies marinas. Bueno, muchas gracias, Nazaret, por todo lo que nos has traído, interesantísimo como siempre, y te esperamos la próxima semana. Nosotros damos paso y nos sumergimos ya de lleno en la Crónica Negra de Córdoba. Hoy nos trasladamos aquí al Realejo porque vamos a contar el curioso caso de dos hermanos que en épocas distintas tienen el mismo destino. La primera historia comienza aquí en el Realejo y el primer protagonista del que vamos a hablar, la primera referencia, es Emilio Ramírez, un novillero famoso aquí en Córdoba, conocido como el Plantaíto, que no tenía una vida muy ordenada, que se diga. Iba normalmente de taberna en taberna, de casa de prostitución en casa de prostitución, y en una de estas casas, una mañana de un 11 de agosto de 1903, fue cuando conoció al primero de los hermanos, a Francisco Pollato. Lo conoció en esta casa de prostitución y lo que pasó fue lo siguiente. Como estábamos hablando, el 11 de agosto de 1903, esa mañana, en esa casa de prostitución, la dueña de la casa se encontró lo que se viene conociendo como un regalo poco agradable en la puerta, unas aguas mayores como se vienen conociendo. Ella, muy enfadada, preguntó quién había sido y al parecer el Plantaíto inculpó al Pollato que había sido él, a Francisco Pollato. Empezaron una fuerte discusión, pero esta fuerte discusión al final terminó en nada. Como no terminó en nada, se fueron a festejarlo a una taberna muy cercana a esta calle. Acompáñenme. Emilio, el Plantaíto y Francisco Pollato se vinieron aquí a una taberna de esta zona a festejar que se habían reconciliado. Empezaron a beber, empezaron a hablar y todo terminó en una fuerte discusión de nuevo debido al mismo tema, debido a quién había dejado ese mal regalo en la puerta de la casa de prostitución. Esa discusión llegó hasta tal punto que uno de ellos le dijo al otro que le iba a cortar los genitales. Al escuchar esto, el sevillano, el dueño de la taberna, cogió a Pollato, lo sacó de la taberna, lo echó fuera y dejó dentro al Plantaíto esperando a que se fuera un buen rato para que no se coincidieran y siguieran la pelea fuera. Al buen rato, el sevillano, el tabernero, dejó salir de la taberna al Plantaíto, al torero. El torero salió con todo el rencor que llevaba dentro y empezó a buscar al Pollato, a Francisco Pollato. Empezó a buscarlo y cuando pasó por aquí, por la calle Muñices, vio que estaba en una barbería situada aquí, en la calle Muñices número 2, y estaba el Pollato ahí en una tertulia. El Pollato lo vio al Plantaíto las intenciones malas que llevaba y salió corriendo por esta calle.
El Pollato, al verse perseguido por aquí, por esta calle, vio que el Plantadito se le acercaba y al ver que estaba a esta altura cerca, sacó una pistola que llevaba en el bolsillo y lo encañonó, le dio un disparo que ese disparo le voló la tráquea, la pleura y el pulmón. El Plantadito también le dio tiempo a sacar la pistola, pero el disparo de esa pistola no llegó a acertar al Pollato. El Plantadito murió a las pocas horas y el Pollato fue detenido y le cayó la pena de 17 años, 4 meses y 1 día. Veamos qué suerte corrió el hermano de Francisco Pollato. El siguiente protagonista es Rafael Pollato, hermano de Francisco. Rafael tenía una relación con una mujer que se llamaba Josefa Aguilera. Rafael no era conocido precisamente tampoco por la buena vida que llevaba. Entró en prisión en 1903, precisamente el mismo año que su hermano cometió el delito, y Josefa decidió dejar la relación. Y empezó al poco tiempo una relación con un tal Antonio. Josefa conoció al tal Antonio Martínez, piconero de profesión, y al poco tiempo se casaron. Se mudaron a la calle Rivas y Palma y cuando este matrimonio llegó a oídos de Rafael Pollato clamó venganza. Al mudarse, Josefa y Antonio se llevaron consigo un baúl con las pertenencias de Rafael. Rafael fue puesto en libertad el 17 de agosto de 1905. El 1 de septiembre de ese mismo año, a los pocos días, se encontró Rafael Pollato con Josefa en la Ribera. De ese encontronazo hubo una fuerte discusión en la cual el Pollato achacaba a Josefa que se había llevado su baúl, que se lo devolviera. La discusión llegó hasta tal punto que la Guardia Municipal tuvo que intervenir y separarlos. Al día siguiente, el día 2 de septiembre, Josefa bajaba hacia el Realejo desde el mercado con una amiga suya. Aquí se encontró de nuevo con Rafael Pollato y Rafael Pollato empezó a insultarla y la amenazó con quitarle la vida. Josefa, al escuchar eso, salió corriendo hacia esta dirección y se internó en la calle Isaac Peral. Josefa entró en la calle Isaac Peral e intentó refugiarse en el número 2. Cuando intentó entrar en el número 2, en el bloque, Rafael se le adelantó y le impidió el paso. Sacó una navaja que llevaba envainada, Josefa le echó mano a esa navaja y, con tan mala fortuna que le quitó la funda, José desplegó la navaja, le asestó un corte en el cuello y el siguiente navajazo fue directo al pecho derecho de Josefa. Dejó allí en el suelo el cuerpo totalmente ensangrentado de Josefa Aguilera y no bastó con esto, siguió su camino hacia lo que él pretendía que fuera un mayor baño de sangre. Rafael Pollato lo siguiente que hizo fue dirigirse a su domicilio situado en la calle Ruano Guirón número 18. Allí lo que hizo fue coger todo el dinero que tenía e ir en busca de Antonio Martínez, la pareja de Josefa Aguilera. Fue a por Antonio, que como dije antes era piconero, a una huerta fuera de Córdoba. Pero la fortuna hizo que la policía lo encontrara justamente antes de llegar allí, en un sitio conocido como la Huerta de la Vega de Tejabana. Sobre las 12 del mediodía fue detenido Rafael Pollato, el segundo hermano de los hermanos homicidas, y esta historia que acabo de contar es aquí, en este barrio, y lo curioso es que son dos hermanos que con apenas 2 años de diferencia cometen 2 homicidios a 40 metros solamente de distancia el uno del otro. Una
noche más está con nosotros Almudena para compartir con todos ustedes esas experiencias fascinantes que muchos de ustedes están enviándonos a nuestro correo y a los distintos medios que tenemos a disposición. Muy buenas noches, Almudena. Buenas noches, José Manuel. Recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros mediante info@cordobamisteriosa.es, por el Facebook de Córdoba Misteriosa o mandando un WhatsApp al 634-221-984. También en nuestro Twitter nuevo, que sería Twitter @cordomisteriosa. De acuerdo, aclarar que es Córdoba Misteriosa, no cabía todo, entonces, bueno, pues de todas formas lo reconocerán ustedes por el logotipo de la empresa, por el logotipo del gato negro. Almudena, ¿qué tenemos esta semana por ahí? En primer lugar, te traigo el correo que nos envía María Jesús. Leo textualmente lo que nos ha puesto. Estimados amigos de Córdoba Misteriosa, en primer lugar me gustaría felicitaros por vuestro trabajo, os superáis cada semana. Acabo de ver el programa 4 y me ha llamado la atención el testimonio de Pablo sobre las cosas que le ocurren a su amigo que trabaja de guardia de seguridad en Diputación de Córdoba. Mi pareja es repartidor y en una de las entregas tuvo que ir al edificio de Diputación Provincial el invierno de 2013. Se dirigía a Recursos Humanos cuando, subiendo a la planta de arriba, vio pasar una mujer que tenía una ropa de época por el descansillo de las escaleras de las que él iba subiendo. Este año tuvo que volver a repetir ese mismo recorrido y le hizo una foto a ese mismo lugar, o adjunta dicha foto. Otro lugar en el que suelen ocurrir cosas extrañas es en el Rectorado, antigua veterinaria. Tanto mi pareja como mi amiga que trabajan allí han visto y han oído cosas inexplicables en ese edificio. De los trabajadores de seguridad le han contado anécdotas como de ventanas y despachos que tienen que cerrar con llave, y después, al verlos, se han resultado que esos ventanas y edificios han resultado abiertos. Un saludo y gracias por vuestro magnífico trabajo. Muchísimas gracias, María Jesús, por compartir con nosotros estos puntos en los que podemos centrar nuestras futuras investigaciones. ¿Seguimos, Almudena? Por su parte, Raúl Morales nos decía por Facebook: ¿podríais investigar en el antiguo bingo El Palacio, situado en Las Tendillas? Cuando era chico escuchaba historias de personas que trabajaban allí y creo que aún sigue abandonado. Ahí os dejo la propuesta. Un saludo y enhorabuena por vuestro programa. Muchísimas gracias y enhorabuena a ti, Raúl, por señalarnos este lugar tan curioso. El antiguo bingo que reemplazó al antiguo Palacio del Cine, situado allí junto a Tendillas. La única dificultad es que este lugar lleva muchísimos años cerrado y va a ser bastante complicado encontrar testimonios. No obstante, nos gustan los retos. Asumimos el reto y buscaremos información sobre este antiguo bingo. Muy bien, Almudena, continuamos. Y finalmente, varios amigos nos han hecho referencia a la antigua residencia La Noreña, que ya está cerrada. Por ejemplo, Antonio Regé nos dice: en la residencia La Noreña sí había movimiento. Por la madrugada se veían sombras, brumas y luces por la ventana, gritos y ruidos inexplicables. Por su parte, está también Manuel CP, que nos adjunta una imagen y nos dice: sin duda fue un lugar con misterio. Esta foto la hice días antes de que empezara su derribo. Un lugar absolutamente cargado de misterio, esta antigua residencia La Noreña, y que creo que merecerá próximamente, en un futuro, un programa especial exclusivo sobre sus misterios y sobre todos los enigmas que planteó antes de desaparecer. Muchas gracias por vuestros aportes. ¿Alguna historia más que compartir con nuestros amigos, Almudena? Por último, lo único que quiero comentar es que ya está la app de Córdoba Misteriosa, que se la pueden descargar en sus móviles o tablets. Es totalmente gratuita esta app y la pueden conseguir tanto si tienen Android como Apple. Nuestros amigos podrán poner en la palma de sus manos todos los misterios de nuestra ciudad, además de saber en todo momento a qué distancia se encuentra esta leyenda o las casas encantadas más cercanas. Lo pueden localizar con app Córdoba Misteriosa. Para descargarla simplemente tienen que entrar en el proveedor de aplicaciones de su sistema, ya sea el App Store o estemos refiriéndonos al Google Play. Para Android, sea para tablets, para smartphone, como ha dicho Almudena, y simplemente tienen que escribir Córdoba Misteriosa. Le aparecerá el logotipo, una vez más, el logotipo del gato negro, y simplemente tienen que descargarla totalmente gratuita. Podrán disfrutar de la mayoría de los misterios de nuestra ciudad en la palma de su mano y bueno, simplemente ahí dejamos la sugerencia. Nosotros nos marchamos, nos despedimos hasta la semana que viene. Si ustedes quieren, ya saben, pueden visitarnos este viernes y sábado en nuestras rutas nocturnas y si no, pues nos vemos en el próximo programa.